Las varias crisis que enfrenta el país, incluida la reciente crisis energética, están golpeando fuertemente a los sectores productivos que están adoptando medidas o ajustes para reducir el impacto, entre ellos la reducción forzada de personal. Recordamos que al sector industrial y empresarial se le dispuso acogerse al racionamiento del 100% de energía durante 10 horas diarias por 15 días. De mantenerse esta crisis energética, que ya tiene grandes estragos, nos preguntamos, ¿aumentarán los indicadores de desempleo? Este tema lo estaremos conversando precisamente con nuestra invitada, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a quien le damos la cordial bienvenida. Y en ese aspecto le consultamos, ¿el Ministerio de Trabajo tiene registro de despidos precisamente por la crisis? Muy buenos días, gracias por esta cordial invitación. Empiezo señalándole que el Ministerio de Trabajo tiene una página que es pública, donde cualquier persona interesada en el comportamiento de los registros de los contratos de trabajo, al igual que las actas de finiquito que se registran día a día, pueden acceder a ellos. Esta es una información que usted la puede ver, se encuentra condensada desde el año 2015 hasta la presente fecha. Nosotros hemos revisado el número de registros de actas de finiquito del último mes de septiembre del año 2024. Y la causal de acta de finiquito por despido intempestivo no está en el primer orden. Sigue estando en el primer orden el registro de actas de finiquito, aquellas que terminan por acuerdo de las partes. En segundo lugar, por obra cierta ya concluida. Sigue el despido intempestivo en esa escala estando en el quinto puesto. No se deja de igual manera de registrar despidos intempestivos. En el mes de septiembre, el corte que tiene el Ministerio de Trabajo es de 1.659 actas de finiquito registradas por la causal despido intempestivo. 1.659 en estos días o en estas semanas de la crisis energética. En el mes de septiembre, nosotros hacemos los cortes siempre mes a mes. En este momento ya el corte se encuentra publicado y este es el corte que nosotros tenemos. Yo debo establecer lo siguiente. En el Ecuador existen dos tipos de contratos. El contrato escrito, que es el que se registra en el Ministerio del Trabajo, y el contrato verbal. En el contrato verbal, evidentemente, no existe registro ante el Ministerio del Trabajo. Por tanto, yo no podría decirle cuál es el dato existente, ni siquiera en los contratos verbales en el país, menos en el registro de no continuidad o de conclusión de un contrato verbal que haya sido pactado o acordado entre las partes. Es decir que el Ministerio de Trabajo, ministra, no tiene registros de despidos de todas las modalidades de contratos que existen en el país. En total. Yo le podría decir que en efecto, yo sobre los contratos verbales no tengo registro porque no existe una obligatoriedad de registro de un contrato verbal. Es una modalidad que está en el Código del Trabajo. Usted sabe muy bien, y el Ecuador entero lo sabe, que yo vengo sosteniendo como ministra de Trabajo que es necesario formular un nuevo Código del Trabajo, porque estas son parte de las modalidades que van no permitiendo, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones del empleador. Y una de las obligaciones del empleador que más podríamos decir que se incumple es justamente la afiliación al Seguro Social. Yo no sé, una persona que tenga contrato verbal, si está afiliado al Seguro Social. Pienso en la mayoría de los casos que no lo está. El único registro que el Ministerio presenta son los registros en relación a los contratos escritos que se presentan ante el Ministerio de Trabajo y que obligatoriamente, cuando concluye, tiene que registrar el acta de finiquito donde consta la liquidación a la que el trabajador tiene derecho en el momento que ha concluido su relación laboral. Y ante estas circunstancias, ¿qué acciones está tomando el Ministerio de Trabajo para evitar que se conculquen los derechos de los trabajadores justamente en estos momentos de crisis? Porque generalmente siempre la tela se corta por el lado más débil, o la soga se rompe por el lado más débil. Usted lo dice de manera acertada. Además, en la relación laboral, la parte más débil indudablemente siempre es el trabajador. Y el Ministerio del Trabajo en esta crisis energética toma
toma como bandera rectora el cumplimiento de las normas del Código del Trabajo, al igual que la Constitución de la República y todos los convenios que el Estado como tal los ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo. Razón por la cual nosotros en esta crisis le hemos planteado al sector privado, porque es la facultad que tenemos, que ellos en el tema de los horarios de trabajo siempre deben tener una actitud discrecional, pero en cumplimiento, evidentemente, con el Código del Trabajo. Si ellos quieren hacer un traslado, por ejemplo, para laborar los días sábados y domingos, lo pueden hacer sin ninguna dificultad, pero cumpliendo con el Código del Trabajo. Esto significa que deben pagar las horas de recargo que la ley lo ha establecido desde hace muchísimos años atrás. Por tanto, tienen esa facultad. También tienen la facultad para colocar con cargo a vacaciones las horas no trabajadas, siempre y cuando el trabajador las acepte, porque las vacaciones son irrenunciables. De tal manera que existen muchos mecanismos de orden legal cumpliendo con el Código del Trabajo para que el sector privado pueda cumplir con su jornada laboral y sobre todo en las industrias que tienen que cumplir con los procesos de producción que conllevan en muchos de los casos a procesos de exportaciones que realizan las grandes industrias y las grandes empresas en el Ecuador. Ministra, las cifras del INEC evidencian una reducción del empleo adecuado entre julio de 2023 y julio de 2024. Es decir, que disminuyó del 35.5% al 34.9% de la población económicamente activa. ¿Cuánto cree que pudiera bajar el empleo justamente provocado por esta crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos? Mire, todo puede ser posible en este momento de crisis energética en razón que nosotros nos encontramos en un proceso de campaña. Cuando me refiero a que todo puede ser posible, me refiero a las especulaciones. Yo siempre le he dicho al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que ayude al Ministerio del Trabajo y que ayude al Estado ecuatoriano, que me diga de dónde saca las fuentes de información y en dónde realiza los muestreos. Cuando una empresa, por ejemplo, de estas empresas que realizan las estadísticas o los datos de proyección de quién se encuentra en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en los procesos de campaña electoral, ellos siempre dicen dónde realizan los muestreos y también dicen a qué nivel poblacional realizan el muestreo. Nos dice, por ejemplo, le realizamos el muestreo de encuesta a 3.500 personas en tantas ciudades, en tantas parroquias que pertenecen a los cantones, en tantas provincias. Yo quisiera que el INEC, y lo digo hoy día nuevamente de manera pública en este importante medio de comunicación, le diga al Ministerio de Trabajo en dónde realizó el muestreo, porque me va a ayudar de manera muy contundente para yo poder atacar en esta segunda campaña en la que me encuentro, que es la campaña de la ruta de la empleabilidad, claro, para generación de empleo con compromisos directos, como yo le he denominado face to face con las empresas, que ya está dando resultados. Y empiezo en poco tiempo otra campaña, que es una campaña de educación previa con trabajo asegurado, con una educación eminentemente en este campo de manera tecnológica, y eso lo va a anunciar el Ministerio del Trabajo en pocas semanas. Entonces, yo le pido al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que me digan dónde realiza los muestreos. Claro, yo no puedo negar una realidad. Pero también el Ministerio de Trabajo debe tener insumos para poder contrastar con las cifras o los indicadores del INEC, si no, en todo caso, ellos son el ente rector que ponen en la palestra pública estos datos o esta data estadística. Que vienen siendo cuestionados además. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo vienen siendo cuestionados y no por esta ministra de Trabajo en el campo laboral. Vienen siendo cuestionados en algunos campos. Pero en todo caso, yo no puedo ser ajeno a una realidad que la vivimos todos. En el Ecuador existe desempleo. Por supuesto que existe. Existe un número muy alto de informales. Y yo hago el intento para que ellos se asocien. Y mire, y me alegro mucho que la Corte Constitucional del Ecuador haya declarado parcialmente la inconstitucionalidad a una norma del Código Orgánico Integral Penal que consistía en que las personas que hacen el trabajo de taxista a través de estas empresas particulares venían siendo sancionados económicamente y se les quitaba su herramienta de trabajo. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que se viola
evidentemente el derecho al trabajo. Hoy pueden trabajar de manera libre, pero aquí yo, por ejemplo, le doy un caso muy puntual. Yo le aseguro que ellos no están asociados, que ellos no tienen registrado su actividad laboral en el Ministerio de Trabajo y que probablemente el INEC los siga tomando como trabajadores informales. Por eso es que yo apunto a la asociatividad, porque estando ellos asociados con cualquier denominación que le llamen a la asociación, ellos tienen que registrarse ante el ministerio pertinente y pueden hacer sus contratos de trabajo para que gocen además de la afiliación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este mecanismo de asociarse, de contar con el derecho a la seguridad social, ya funciona en otros países, pero nosotros recién acabamos de pasar esta fase de una demanda de inconstitucionalidad porque a ellos se los venía sancionando. Nosotros aquí en el Ecuador estamos a veces acostumbrados a que cualquier pensamiento hay que hacer ley y sin ver el contexto general. Y en el mundo del trabajo, que es evidentemente un mundo muy sensible, gozar de un trabajo es un derecho y hacia allá debemos apuntar todos los ecuatorianos. Cuando a mí me dan una idea favorable para generación de empleo, yo la acojo, como he acogido muchas ideas. Por eso la ruta de la empleabilidad no para. Nosotros la próxima semana vamos a elaborar. Y ojalá que esta ruta de la empleabilidad sea una especie de compensación para lo que se pudiera venir, porque no hay una ruta alentadora de lo que se puede percibir alrededor de esta crisis energética y entonces parecería ser que esto se agravaría. En todo caso, ¿qué tipo de acciones de control está realizando el Ministerio de Trabajo para evitar que existan despidos en esta época de crisis, en esta época sumamente complicada, difícil, compleja para las industrias, para las empresas, para los medianos y pequeños emprendedores? Mire, la realidad es lacerante y la realidad que vivimos era una realidad que se podía analizar desde el punto de vista del impacto del cambio climático. Pero no nos gusta enfrentar esas realidades porque ahora nosotros estamos viviendo la causa de haber evidenciado que exclusivamente la generación eléctrica en el Ecuador era a través del sistema hidroeléctrico. Y ahí está un tema de falta de prevención de gobiernos anteriores. Pero ya no estamos nosotros en este momento, por lo menos por parte del señor presidente Daniel Noboa, así a levantar la mano y señalar culpables. Nos toca resolver, como él lo ha señalado, estos grandes desastres. Sin embargo, la acera, lo que nos toca enfrentar, porque justamente estos 3 últimos meses de todos los años siempre ha existido un incremento muy importante porque es una etapa de temporalidad para fin de año. Siempre ha existido un incremento importante para la generación de empleo. Yo he conversado con los industriales, con los empresarios y les he pedido que colaboremos todos y que evitemos los despidos intempestivos, que sean creativos en momentos de crisis, porque la crisis genera varios hechos importantes. Uno de ellos es la creatividad, pero también refuerzan los liderazgos como lo está haciendo el señor presidente Daniel Noboa. Veamos en qué termina este impacto, pero también el Ministerio de Trabajo ha realizado una especie de alianza con Atlantis University. ¿En qué consiste esto, ministra? Este es un convenio que ya se firmó con la Universidad del Estado de la Florida de los Estados Unidos, que consiste en lo siguiente. El Ministerio de Trabajo tiene un proyecto económico que se lo maneja con el Banco Interamericano de Desarrollo para educación y empleabilidad. Esto consiste en que nuestros jóvenes van a estar siendo capacitados durante un periodo de 6 a 8 meses para empleabilidad requerida. Esto significa que las empresas requieren a jóvenes en ciertas áreas de trabajo. Todas estas áreas son eminentemente tecnológicas. Cuando el joven concluye ya la capacitación tecnológica que nos brinda Atlantic University, el joven entra directamente al puesto de trabajo requerido. En pocas semanas se lanzará ya el proyecto y todos los jóvenes en el Ecuador, al igual que todos los estudiantes universitarios que puedan ya trabajar,
que pasen el curso, que aprueben el curso de Atlantis University, que es en español, que es un curso de mucha capacitación de altísimo nivel en el campo tecnológico. El joven que el Estado paga su educación, nosotros vamos a pagar con este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo su preparación. Este joven tiene ya su trabajo garantizado. Esta es la famosa educación dual. Educarse ya listo para empezar su trabajo. Perfecto, veamos y ojalá que este estancamiento de la economía no incida mayormente en el desempleo, porque sobre todo tenemos aquí un dato importante, que el 19% de los ecuatorianos con intención de emigrar al extranjero están desempleados, y esperamos que esta crisis no contribuya precisamente a esta otra problemática socioeconómica del país. Queremos agradecer gentilmente a la ministra Ivonne Núñez por conversar con Noticias Hora Muar. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a usted y a las órdenes siempre. Este Ministerio de Trabajo jamás va a parar de trabajar para conseguir empleo, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos quienes requieren su espacio de trabajo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una cortísima pausa publicitaria y regresamos para seguirle contando más información.